Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el directo de hoy vamos a ver gráficas muy interesantes. Vamos a ver algunas noticias sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a ver noticias sobre lo que está pasando en Suecia. Vamos a ver noticias también, por supuesto, de toda la tensión que está continuando con el tema de Oriente Medio, de la deuda. Vamos a ver más cositas de España. Bueno, vamos a comenzar con algo bastante interesante. Bien, la crisis de Oriente Medio está provocando que cada vez se esté metiendo más presión a la deuda. Más presión que también está haciendo que el dólar cada vez se encarezca más. Lo que está arrastrando a otras monedas y a la deuda de otros países. Como por ejemplo, un caso muy curioso es el de Suecia. Suecia lleva un 30% de devaluación en su moneda, en la corona sueca, desde que empezó desde hace 2 años. Y ahora está recibiendo grandes presiones que están haciendo que se eleve la inflación. ¿Por qué? Porque al tener una moneda débil y al cambiar con el dólar, la corona sueca se devalúa, lo que provoca que aumente la inflación. En Suecia ahora mismo la inflación es ya del 6,5%. Y eso está haciendo que los propios suecos estén ya preguntándose si no sería mejor unirse al euro como moneda más fuerte que la suya y abandonar la corona sueca. Fijaros la siguiente noticia. Ahora mismo, Suecia está en un debate público porque no sabe muy bien qué hacer. Si continuar con la devaluación actual de su moneda y seguir aumentando la inflación o cambiarse al euro. El que Suecia se cambiase al euro tampoco es que arreglase todo de golpe, puesto que el euro también sufre con la comparación con el dólar. Pero por lo menos aliviaría un poco la situación. Recordad que en Suecia, hace 20 años, se hizo una encuesta para saber si se quería que la población estuviese en el euro o no. Y el euro fue rechazado. Por eso es muy complicado y muy difícil que los suecos acepten de forma mayoritaria que Suecia volviera a plantearse la entrada en el euro. Pero, ¿qué está provocando esto? ¿Por qué se está devaluando tanto la moneda sueca? Fijaros la moneda sueca comparado con el dólar. Como podéis ver, si nos remontamos a 2021, un dólar se cambiaba por 8,5 coronas suecas. Pero ahora mismo, ese mismo dólar se cambia por 11 coronas suecas. Es decir, en apenas 2 años, la corona sueca se ha devaluado un 30%. Ahora mismo, el mismo producto en dólares que te hubiera costado en 2021, hoy te costaría un 30% más caro. Esto es una de las razones que está provocando que la situación económica y financiera en Suecia sea cada vez más difícil y que los suecos se estén planteando abandonar su moneda. Es como los que comenté en otros vídeos, en otros directos. El dólar, la deuda de Estados Unidos, se convierte así en una especie de agujero negro que atrapa al resto de monedas, que atrapa al resto de deuda, devorándolos y haciendo que en algunas ocasiones, como en el de la corona sueca, sus países se planteen abandonar su moneda. Pero, ¿qué está haciendo este agujero negro? ¿Por qué se está devaluando tanto? ¿Por qué se está incrementando tanto el valor del dólar? Fijaros, esto es de ayer, noticia de ayer. El dólar, el bono de a 10 años, perdonad, por primera vez desde la crisis de Lehman Brothers, ha roto la barrera del 5% y llegó a alcanzar el 5,017% de interés a 10 años. Es este incremento tan brutal en los intereses de la deuda norteamericana, lo que está haciendo que el resto de monedas, el resto de deudas se vean arrastradas, como por ejemplo le está pasando a la corona sueca. Pero no solo le pasa a la corona sueca. Fijaros el bono español. El bono español a 10 años, ayer se llegó a colocar a 4,068. Es decir, se puso a tan solo
264 puntos básicos de la situación de casi quiebra que tuvimos en España en 2012. Todos lo recordaréis, la reforma laboral de Rajoy. Aquella reforma que quitó el despido improcedente de 45 días. Pues todos los cambios que hubo, todos los recortes que hubo, fue cuando el bono español a 10 años se puso al 6,7. Ahora ayer estábamos, hoy ha bajado un poco, pero ayer estábamos a 4,068. Es decir, estábamos a tan solo 264 puntos básicos de que lleguemos a una situación de peligro de quiebra, como la que se produjo en 2012. Muchos me diréis, sí, pero la situación no es igual, puesto que en aquella época la prima de riesgo en la comparación con el bono alemán era de casi 500 puntos básicos, y ahora mismo la comparación con el bono alemán es de poco menos de 100, con lo cual, de 110, con lo cual la situación no es la misma. Ya, la situación no es la misma. Pero también hay que recordar que en 2012 lo que debía España eran 900.000 millones de euros. Por ejemplo, el número de jubilados era de 8 millones. Ahora, lo que debe España es más de 1,5 billones de euros. Es decir, casi 600.000 millones más que lo que debíamos en 2012, un 60% más de deuda. Y ahora tenemos casi 9,5 millones de pensionistas, con lo cual el gasto social y el gasto público que tenemos hoy es muchísimo, muchísimo mayor que el gasto social y gasto público de 2012. Eso además con una deuda de un 60% más. Pero no solamente arrastra el bono español, arrastra el resto de bonos. Fijaros el bono a 30 años del Reino Unido. Está ya al 5,145, en un rally alcista espectacular en apenas 2 años. Este rally alcista, este incremento de la deuda del Reino Unido, también está pasando factura al Reino Unido. Le está pasando factura en sus bolsas. Le está pasando factura en su inflación. La inflación del Reino Unido está disparada. Como os he dicho antes, el bono 10 años es como una especie, el bono 10 años norteamericano es como una especie de agujero negro que atrae a todo y provoca que se alce las deudas del Reino Unido, las deudas de España, las deudas de Alemania, y además hace que el miedo haga que los inversores compren dólares y fagocita al resto de monedas, como le está pasando a la corona sueca. Fijaros esta otra gráfica muy interesante. La India va a superar, en una estimación de Goldman Sachs, habla que para el 2100 la India superaría en PIB a Estados Unidos. Pero el tema no es que la India supere en PIB a Estados Unidos. El tema es lo que viene abajo. El tema es que Europa o, por ejemplo, Japón estarían a años luz, según estas estadísticas, de la situación de Estados Unidos, China o la India. Esto te está diciendo el peligro que hay ahora mismo en la zona euro, sobre todo, y en Japón, sobre todo por el envejecimiento de la población y por la salida masiva, que vamos a ver luego en gráficas, de dinero que se está produciendo de Europa a Estados Unidos. Fijaros, estos son los movimientos de deuda norteamericana de China. Prácticamente en los últimos 2 años, todos son movimientos de retirada de dinero, de deuda americana. Solamente en la crisis de marzo de Silicon Valley Bank fue el único momento que China compró deuda norteamericana. En el resto de casos, lo que ha hecho China es o no renovar o vender deuda de Estados Unidos. Esta es una de las razones que está provocando ese bono que habéis visto, esa ruptura del 5% en el bono norteamericano. Pero no solamente es ese el problema. La Reserva Federal, la Fed, es otro de los problemas. Es decir, la Fed, ellos mismos, están dejando de comprar deuda. La Fed ya, con sus problemas fiscales, su idea de no aumentar el balance, la Fed ha dejado de comprar deuda. Como ha dejado de comprar deuda
y los inversores, como por ejemplo China o Japón, también han dejado de comprar deuda, están metiendo enormes presiones al bono norteamericano. Fijaros antes China. China, en agosto, por ejemplo, dejó de tener 16.400 millones de dólares en bonos de Estados Unidos. Pero en los últimos 10 años haya retirado ya del mercado 500.000 millones de dólares. La retirada del dinero chino, la retirada del dinero japonés y sobre todo el hecho de que la Fed esté dejando de apoyar la deuda de los Estados Unidos, está dejando de comprarse deuda, es una de las razones que está haciendo que este bono ayer rompiera el 5%. ¿Y qué le está pasando a Europa? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es el índice tecnológico de Alemania comparado con el índice tecnológico de Estados Unidos. Es decir, las empresas tecnológicas en bolsa de Alemania comparadas con las empresas tecnológicas en bolsa de Estados Unidos. Como podéis ver, el gap es enorme. Ahora mismo, la diferencia entre cómo ha subido el Nasdaq 100 en comparación cómo se ha venido abajo el TechTas es enorme. Esto indica cómo está saliendo el dinero de Europa dirección empresas norteamericanas. Pero no solamente Alemania. Ahora vámonos a Reino Unido. Estoy cogiendo las dos economías más fuertes que ahora mismo en Europa, Reino Unido y Alemania. Pues fíjate, Reino Unido estamos en las mismas. Si tú comparas el FTSE 100 con el Dow Jones, puedes ver claramente cómo el gap entre lo que ha aumentado o cómo se ha mantenido el Dow Jones en comparación a cómo ha caído el FTSE 100 es también bastante grande. Esto es lo que está haciendo que mucho dinero que hay en Europa se esté alejando de Europa y se esté marchando a Estados Unidos, lo que está haciendo que el dólar estadounidense cada vez sea más fuerte y arrastre al resto de monedas. Y si a eso sumas la dejada de compra de Japón o de China junto a el no mantenimiento de las compras por parte de la Fed para aliviar su balance, eso es lo que está provocando ese aumento en el bono norteamericano. Esto es España. Nos dirigimos ya a los 1,6 billones de euros, o sea, al 1,6 millón de millones de euros en la deuda de España. Esta es una enorme deuda. Fijaros que, por ejemplo, las administraciones han aumentado en la deuda, o sea, el agujero en la deuda ha aumentado 79.000 millones en un año y 6.000 solamente en el último mes. Es decir, aunque el gobierno te diga que estamos mejorando la deuda porque hacen la comparativa de porcentaje con el PIB, en realidad eso no es cierto. En realidad la deuda se sigue aumentando. Lo que está ocurriendo es que gracias a la inflación, como el euro se devalúa, ese porcentaje con respecto al PIB va cayendo y parece que tienes una disminución de deuda. Pero en realidad, lo que debes en realidad, el total sigue aumentando. ¿Pero por qué es tan peligroso tanta deuda? ¿Cuál es la razón de que nos tenga que preocupar? Esta gráfica es bastante explícita. Fijaros, en marrón sería, perdonad, en verde sería el porcentaje de trabajadores que hay con respecto al total, el 35% de la población, y el otro 65% sería o bien que cobran directamente de lo público o que no aportan, que no contribuyen dinero al sistema. Si tú ves la cantidad de gente que tiene que soportar el dinero público y ves esta gráfica y entiendes que en los próximos años se van a jubilar la generación baby boom, con lo cual los casi 10 millones de pensiones que hay ahora mismo van a pasar a 12 en pocos años, entiendes que si a ese 65% le sumas la salida, además, o sea, el gasto público que le va a suponer la entrada de toda la generación baby boom, que te vas a ir a los 12 millones, todo eso soportado, además, con un incremento en la deuda y con un incremento en los intereses, empiezas a entender la fotografía. Cada vez más porcentaje de la población
vive o sus ingresos están afectados por el dinero público, cada vez tiene que el Estado soportar mayor carga y además tiene que pagar mayor interés, porque el bono a 10 años español sigue subiendo. Mayor interés, mayor gente y además más gente que se va a meter en el sistema y que va a salir de su dinero, o sea, tanto si es público o si es privado, y va a entrar como pensionista. Todo eso lo juntas. Ya no hablemos también del tema migratorio o de la gente que tienes que soportar con el tema migratorio. Si todo eso lo juntas y ves lo que nos va a pasar en estos años, entiendes que en unos años la presión que va a tener las arcas del Estado va a ser brutal. Fijaros el Eurostat. El Eurostat ha publicado una lista de los países más de la pobreza de los países en la Unión Europea. Bueno, España es el quinto país más pobre. Solo hay 4 países que tienen un índice de pobreza mayor que España. Esta es la realidad. Esto no es mío. Esta la gráfica no he cogido yo y la he pintado para asustaros. Esta gráfica es real. Esto es del Eurostat. Estos son datos oficiales. Datos oficiales que te están diciendo que en España hay un altísimo porcentaje de pobreza. Hay un problema de creación de riqueza enorme. No estaría mal que el gobierno dejara de pensar en medidas un poco huecas y empezara a pensar en cómo vas a solucionar esto, cómo vas a crear riqueza. Porque tenemos un problema enorme, con una deuda enorme, con un porcentaje de población cada vez mayor soportado por las arcas públicas y un problema de riqueza, de no generación de riqueza que ningún gobierno resuelve. Fijaros, esto es el S&P 500 de Estados Unidos. El S&P 500 en poco más de 2 meses ha perdido un 8,4%. Ayer llegó a perder el índice 4200. Y se piensa que en el momento en el que Israel realice la invasión terrestre de Gaza, es más que probable que el S&P 500 rompa los 4000. La gran pregunta es qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar cuando Israel invada Gaza y el S&P 500, que ya está en pérdidas desde hace 2 meses, rompa la barrera psicológica de los 4000? Ahí habrá que hacer un vídeo y habrá que hacer un directo bastante interesante. Más gráficas interesantes. Bien, muchos habéis escuchado y habéis oído hablar de la inversión de curva. La inversión de curva es muy importante porque para muchos analistas es una forma muy, muy fiable de predecir una crisis. ¿Qué es la inversión de curva? Para que os entendáis, lo que no lo sepáis, lo tengáis bastante claro. Bien, tenéis los 2 bonos. El bono rojo es la deuda a 10 años. La línea azul, el bono azul, es a 3 meses. La inversión de curva es cuando la deuda a 3 meses, los intereses de la deuda a 3 meses superan a los intereses de la deuda a 10 años. Lo tenéis ahí. Bien. Cada vez que la línea azul ha estado por encima de la roja al poco tiempo, hemos entrado en crisis, que son las partes grises que veis en la gráfica. Pasó en los 90, pasó en los 2000, pasó en el 2008, pasó en la pequeña crisis en el encierro durante el COVID y está pasando ahora. Si os vais al final de la gráfica, podéis ver claramente cómo la línea azul ha estado muy, pero que muy por encima de la línea roja. De hecho, históricamente es una de las veces, o en 80 años por lo menos, que ha estado más por encima, más invertida que en ninguna otra crisis. Pero esta crisis es distinta. Fijaros bien, en el resto de casos, lo que ocurre es que la línea azul es la que se desinvierte. La línea azul, el bono a 3 meses, baja su porcentaje y provoca la desinversión de la curva. El bono a la línea azul vuelve a estar por debajo. Pero esta ocasión, esta crisis es completamente distinta a todas. Porque en esta ocasión, la desinversión de la curva no es por la bajada de la línea azul, es por la subida de la línea roja. La desinversión de la curva es porque el bono a 3 meses, el bono a 10 años, está subiendo como la espuma.
Y eso está provocando la desinversión de la curva, no que baje el de 3 meses. Por eso he dicho muchísimas veces en muchos vídeos que no os podéis fiar de ningún analista. No os podéis fiar de ningún analista porque nadie puede predecir lo que va a ocurrir. Ni yo tampoco. Tampoco os fiéis de mí. Nadie puede predecirlo porque esto no ha ocurrido nunca. No hay nadie vivo que haya visto o haya comparado esta crisis con otra, porque es incomparable. O sea, esto no ha pasado en 80 años. Por lo tanto, no hay ningún modelo que te diga que esto ocurrió. O sea, no hay ningún sitio. A lo más que te puedes acercar, a lo más que te puedes ir, es a los años 70. Y ni eso. No hay ningún modelo en el que esto haya ocurrido, porque no ha ocurrido nunca. En 80 años nunca ha pasado que la línea roja, que el bono de 10 años, haya provocado la desinversión de la curva. Por lo tanto, muchísimos youtubers que sigáis, muchísimos canales que sigáis que os digan, vamos a la deflación, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto. No lo saben. No lo saben porque no pueden compararlo. Esto, sencillamente, no había pasado nunca. Más gráficas interesantes. Esto es lo que ha caído, lo que se ha devaluado el dólar en los últimos 3 años. Fijaros, o sea, lo pobre que es ahora mismo un estadounidense comparado con su situación hace 3 años. Ahora mismo estamos en el 82,5%. Es decir, sus ingresos, su dinero ha perdido un poder de compra del 17%. Esto es Estados Unidos, que su moneda ahora mismo está más fuerte que lo que estaba el euro con ellos hace 3 años. Es decir, nosotros, si hiciéramos esta misma comparativa, podríamos decir que hemos perdido posiblemente un 20% o más de poder adquisitivo. Es decir, si en estos 3 años tu empresa no te ha subido un 20%, tú eres un 20% más pobre que hace 3 años. Otra noticia interesante. Las compras de coches en Estados Unidos. Se estima que para este año, para el año que viene, va a haber 1,5 millones de coches embargados en Estados Unidos. El índice de impago o de retrasos de Estados Unidos ha alcanzado una de las cifras más altas en 30 años, el 6,11% de impagos, de retrasos en los pagos. Esto te está indicando la situación ya crítica en la que está ahora mismo el bolsillo de los norteamericanos. Pongo esta gráfica y estos datos para que seáis conscientes un poco de lo que se nos viene encima, porque el automóvil es un indicador muy claro cuando se está acercando una crisis, porque ahora mismo los norteamericanos, ni siquiera en las crisis de 2008-2001, tuvieron estos impagos, tuvieron 1,5 millones de embargos. Esto no había ocurrido en casi 30 años. Otra noticia de Bloomberg bastante interesante. Si se cumpliese el peor de los escenarios, si llegáramos a la situación peor descarada en la guerra de Oriente Medio, el petróleo se pondría a $140. Por supuesto, estos son solamente análisis y estimaciones. No podemos afirmar que esto ocurriese, sobre todo ahora con todos los esfuerzos que se están haciendo para que la situación no avance más. Pero si escala, si Israel acaba invadiendo Gaza, si Irán acaba entrando, según nuestros análisis, podríamos alcanzar esa cifra y hay que tenerlo siempre en cuenta. Fijaros esta gráfica. Desde que empezó los problemas, las tensiones en Israel, desde el ataque de Hamas, el petróleo se ha encarecido un 12% y aún no tenemos la invasión terrestre. Imaginad cómo se puede encarecer en el caso de que llegue la invasión terrestre, en el caso de que Israel invada Gaza a sangre y fuego. Esto podría subir muchísimo, muchísimo más. Por eso la gráfica anterior, por eso es un análisis de Bloomberg, de la posibilidad de que esto escale y que efectivamente se rompa la barrera de los 100 y lleguemos bastante más arriba. También, ya volviendo a España, el PSOE y Sumar están haciendo acuerdos muy importantes, entre ellos, lo habréis visto todos en las noticias, la posibilidad de que la jornada laboral sea ahora de 37,5 horas, junto a un montón más de medidas fiscales que todavía no están detalladas. A mí me preocupan más las medidas fiscales. Yo en esto voy a ser muy sincero.
viendo cómo están sucediendo los acontecimientos, viendo cómo se puede poner de feo la situación en 2024, yo soy bastante incrédulo con esto. Si yo tuviera que apostar, apostaría a que esto no se va a cumplir. No se va a cumplir porque económicamente al gobierno Europa le va a pedir muchísimas más reformas. Y lo de la jornada 37,5 lo veo bastante difícil de llevar a cabo. Bastante difícil cuando la cosa se ponga más tensa. Yo sí que veo un paquete de reformas fiscales bastante duro. Eso sí lo veo. Lo de las 37,5 yo no. Es mi opinión, ¿eh? O sea, vosotros podéis pensar, ahora si queréis en el turno de preguntas podéis preguntar o podéis hablar. Seguramente penséis completamente distinto que yo y penséis que esto es factible. Yo no lo veo porque pienso que van a priorizar otras cosas. Pienso que si sigue escalando el bono español como está escalando, recordad que en apenas 2 años ha escalado más de 300 puntos, creo que han sido 380 puntos básicos. Para que os hagáis una idea, a finales de 2021 el bono español estaba en 0,27, y ahora está por encima del 4%. Ha escalado casi 380 puntos en apenas 20 meses. Si sigue este ritmo de escalada, vamos a alcanzar la situación crítica del 6,7 dentro de muy poco. A mí se me hace muy difícil pensar que el gobierno no va a estar centrado más en otra cosa que en reformas fiscales y en evitar que Europa intervenga que en otra cosa. Por eso pienso que esta medida para mí es bastante complicado de realizar y yo creo que no la vamos a ver, pero sigue siendo solo mi opinión. Bien, a continuación, si queréis, como siempre, pasamos a las preguntas y ahí ya pues vemos más cositas. Venga. La estanflación es la previsión más sólida. Yo opino como tú, Antich. Yo opino igual. O sea, yo lo he dicho muchas veces en los vídeos, lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a decir, ahora mismo los datos son tan locos. O sea, esa desinversión de la curva te rompe todos los esquemas. Es muy difícil comparar, es muy difícil. Por eso pienso que estamos haciendo una estanflación, porque es la única, os digo siempre lo mismo porque es lo más lógico que puede ocurrir. O sea, el resto de opciones a mí se me antojan muy difíciles. Entonces, pienso como tú. Pienso que vamos a una situación en la que vamos a ver cómo esa deuda, ese bono, esos bonos van a seguir subiendo. Cómo va a seguir, la presión inflacionista va a seguir, sobre todo porque la guerra energética continúa. O sea, la guerra energética no ha terminado. El petróleo sigue por encima de los 90. Os lo he dicho muchas veces. Os lo dije en julio. Una vez pasemos de los 90, siempre pasan cosas. Y Afetal acaba teniendo razón. Siempre que pasas de los 90 en el petróleo, acaban pasando cosas. Y otra vez hemos pasado de los 90 y otra vez han vuelto a pasar cosas. Ahora mismo tenemos lo de Israel. En enero del 2022 tuvimos lo de Ucrania. También un momento en el que se volvió a pasar de los 90 en el petróleo. Esto significa que seguimos en la misma línea. Por eso me hace pensar que en 2024 vamos a seguir en la misma línea. Es decir, inflación y tipos altos. ¿Hasta cuándo? No lo sé. No lo sé ni yo ni lo sabe nadie. Es muy difícil saber hasta cuándo. El mercado te está diciendo que va a continuar más meses. El mercado te está diciendo que piensa que va a continuar décadas. Yo espero que se equivoquen. Pero si tú miras los datos, ese bono a 30 años por el 5% en Reino Unido, esos bonos de 10 años por encima del 4 o el 5%, te están diciendo que el mercado espera que los tipos altos y la inflación sigan fuertes durante mucho, mucho tiempo. Somos y seremos pobres. Pues esas son las gráficas. Eso es lo que opina Europa. Lo que pasa es que aquí no te lo dicen. O sea, aquí estamos centrados en otras cosas. Aquí dices, sacas estas gráficas y lo primero que te dicen, no, pero es que las terrazas están llenas. Sí, las terrazas estarán llenas, lo que tú quieras. Pero los datos no. Los datos te dicen otra cosa. Ese 27% de pobreza, yo imagino que Europa no se lo habrá inventado. Esas gráficas de esos países saldrán de sitios, saldrán de cosas, ¿no? Pienso yo. No creo que sean porque sí. No creo que Europa decida poner esa gráfica y ese 27% y sea porque yo les da la gana. Pienso que ese dato es fiable. Y si estamos en esa situación, si resulta que somos el quinto país más pobre de la Unión Europea, pues habría que empezar a pensar un poco, ¿no? Habría que empezar un poquito, oye, está muy bien vivir de la deuda, está fantástico, pero oye, que no estamos generando riqueza, ¿eh?
Que si tenemos un problema gordo con la deuda, no tenemos nada. No hay nada más. ¿De qué vivimos? Turismo y ladrillo. ¿Ya habéis visto cómo está el ladrillo? No hacen más que denegar préstamos hipotecarios. Los inversores en ladrillo cada vez invierten menos. ¿Qué nos queda el turismo? Pero si vamos a un mundo con el petróleo alto y un mundo donde cada vez la riqueza sea menor, ¿qué turismo vamos a tener? Y si quitas el turismo y el ladrillo, ¿qué nos queda? ¿El sector público? ¿Endeudado? ¿Un sector público que cada vez tiene más presión? ¿Que cada vez va a tener más dificultades para pagar? Es que el panorama efectivamente, como dice Tony94, es un panorama complicado. Efectivamente. Yo soy un 20% más pobre. Pues tú y mucha gente más. Muchísima gente más. A todo el mundo que no le hayan subido en estos 3 años el sueldo, efectivamente es un 20% más pobre. Son datos. Eso no es un tema de que yo me lo invente. No. Son datos. O sea, vas a las gráficas, vas a las estadísticas, vas a la moneda, efectivamente, eres un 20% más pobre. El tal que se inicie la invasión terrestre, el petróleo se disparará. Claro, ahora mismo el mercado está bastante plano. Hoy, por ejemplo, está muy plano. Muy plano, muy plano. Está como que todo el mundo está parado, está a la espera de qué va a pasar. En cuanto eso ocurra, estamos todos prácticamente... Yo comparo mucho la situación actual con la situación de enero del 2022, porque es exactamente la misma situación. Están todos los indicadores y todo el mercado esperando, igual que estaban esperando a la invasión de Rusia de Ucrania. Y en el momento en el que se produjo, todo se disparó. Y pinta que va a pasar igual. Pinta que una mañana nos vamos a levantar, Israel habrá invadido Gaza y vamos a ver al petróleo por encima de los 100 y probablemente a las bolsas pasarlo muy mal. Ya os digo, ese índice 4000 con un SP500 bastante plano indica que en el momento en el que Israel invada va a atravesarlo como la mantequilla. Me puedo equivocar, claro que sí, pero ahora mismo todo te indica a que están todos esperando en posiciones cortas para que en el momento en el que suceda esto, vender como locos. Por eso los americanos lo paran mientras puedan. Exacto. O sea, eso es así clarísimo y te doy el 100% de la razón. Los americanos están ganando tiempo. Ganando tiempo. Incluso se habla de que van a rellenar reservas estratégicas ahora. Eso sí que es un indicador. Si eso ocurre, o sea, esos rumores son ciertos de que van a rellenar reservas estratégicas con el petróleo 90, para mí es tremendo. Porque si hacen eso, me hace pensar que sus estimaciones es que mejor rellenarlo ahora que dentro de 2 meses. Entonces, vamos a ver si al final se confirma que rellenan reservas estratégicas. A mí me parece muy difícil que quieran rellenar reservas estratégicas a 90. Me parece casi una locura. Pero bueno, si lo hacen es bastante preocupante, de verdad. Esto es propaganda del gobierno. Yo pienso que son brindis al sol. Es que a mí me parece muy difícil. Que a lo mejor sí, que sí, que puede ser, que llegan al gobierno el año que viene y sea lo primero que hagan y bueno, y tengamos eso. Pero la conflictividad que vas a tener con las empresas, porque ten en cuenta que si les obligas a las empresas a que mantengan el mismo sueldo, pero con menos horas, por ejemplo, piensa en un gran comercio, piensa en un supermercado, si sus empleados en los turnos tienen que reducir horas, significa que van a tener, si quieren mantener el mismo servicio, tienen que contratar más. Entonces, y por el mismo precio, por el mismo gasto salarial. Esa es la gran pelea que van a tener con las empresas. Eso es lo difícil. Otra cosa es mi opinión sobre el tema. Yo pienso que el horario del español es una locura. O sea, el hecho de que salgamos a las 7 de la tarde me parece absurdo. En la mayoría de los países de Centro Europa y de mucha parte del mundo se sale a las 5 de la tarde. O sea, eso es lo que debería más abordarse. ¿Por qué salimos en España a las 7 de la tarde de las oficinas? Eso es una locura. Deberíamos de salir como mucho a las 5. A lo mejor sería más inteligente abordar más ese tema, ¿no? O sea, ya no tanto las horas como la optimización de los horarios. O sea, impedir que la gente salga tan tarde a trabajar. Pero bueno, eso ya son opiniones personales mías.
Medidas populistas para pescar votos, sí, más de lo mismo. Es posible. Al final yo pienso que los políticos directamente lo que hacen es crear leyes o crear medidas para su parroquia, para sus votos futuros votantes o para contentar a sus socios. Y esto es a su vez para contentar a sus votantes. Entonces, bueno, muchas de estas medidas, pues al final sí son muy populistas, mucho un gran titular, pero luego cuando se intentan llevar a la práctica, pues poco. Muchas de estas medidas sencillamente o se llevan mal y es un desastre o no se llevan. ¿Nos van a crujir a impuestos? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Ojalá me equivoque y no pase. Ojalá, de verdad que ojalá me equivoque. Pero yo creo que, como os he dicho muchas veces, en algún momento, cuando esto vaya más, Europa intervendrá. Europa intervendrá y nos dirá, si queréis deuda, vas a tener que hacer reformas. Es solo cuestión de tiempo. O sea, ¿cuándo? Pues en cuanto esto pase, en cuanto nuestro bono esté ya por encima de 5,50, veremos estas medidas. Así que bueno, lo único que os digo es ir fijándoos, ir mirando de vez en cuando a cuánto está el bono, porque cuando ya la situación estemos a niveles peligrosos, es cuando más o menos te puede empezar a sonar que habrá reformas económicas. Lo importante es el rendimiento por horas en España, que es muy baja, sí, efectivamente. O sea, más que el número de horas, aquí el problema es el rendimiento, ¿no? O sea, aquí el problema es la productividad, como siempre se dice. Pero también pienso que está muy provocado por las políticas de las empresas y por los horarios de las empresas. O sea, tenemos una estructura muy rígida y muy absurda. Pero bueno, yo iría más por ahí. Yo intentaría más por ese camino, obligar a las empresas a tener unos horarios más lógicos, más hacia la conciliación familiar, que no ir tanto a lo más fácil, ¿no? Que es obligar a las empresas a pagar lo mismo y reducir horas. Eso es lo más fácil. Intenta ir por otro camino. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Ninja Becerra ha dicho que tendremos intereses altos para años. ¿Qué opinas? Sí, igual, opino igual que él. Opino exactamente igual que él. Pero es que no yo, cualquier analista que te hables. O sea, y salvo algunos analistas que intencionadamente, probablemente por intereses particulares, te digan que vamos a hacer la deflación, yo sigo pensando que no. O sea, pienso que vamos a intereses. Es que el mercado te está diciendo que vamos a intereses altos. Powell está diciéndote que vamos a intereses altos. La Unión Europea te está diciendo que vamos a intereses altos. Entonces, no lo sé. O sea, para que se produjese una deflación, para que fuéramos a intereses bajos, tendrían que darse muchísimas condiciones. Tendría que provocarse un crash económico brutal, pero brutal, de caer a 1000 en unas semanas, que los bancos centrales decidiesen todos a la vez bajar rápidamente los tipos de interés y que el petróleo bajase, que ese es el tema. Tú puedes, si se provoca un crack, si el petróleo no baja, por tensiones geopolíticas o por lo que sea, y estamos en una crisis económica, los bancos centrales no pueden bajar tipos aunque haya un crack. Porque si bajas tipos con el petróleo a 90, te comes una inflación del espectacular. Por eso no pueden. Por eso el mercado siempre ha pensado que bajarían tipos porque se deterioraría la economía. Y porque el petróleo, al deteriorarse la economía, bajaría. Pero es que estamos en una situación en la que los PMIs en Alemania son terriblemente bajos, pero el petróleo no cae, no bajó de los 70, como se esperaba. Se esperaba que el petróleo bajase de 70 y no bajó. Y los datos de América han sido mucho mejores de lo esperado. Con lo cual, como no se prevé una caída del PIB en Estados Unidos, no se prevé crack. Y como no se prevé crack, el petróleo sigue alto. Entonces, es lo más lógico es pensar que esta situación va a continuar, que vamos a esta situación de esta inflación en la que como poco, como mínimo, vamos a ver a lo mejor una pequeña recesión, pero vamos a seguir viendo intereses altos y tipos altos. ¿Qué explicación tiene la subida del Bitcoin? La misma explicación que di en mis primeros vídeos. Cuando se produce tensión, cuando se produce situación de incertidumbre, el dinero se refugia. Y ahora mismo el Bitcoin es un refugio, está siendo moneda de refugio. Entonces, al igual que está subiendo el dólar,
sube el Bitcoin. Pues sencillamente porque los inversores refugian su dinero en el Bitcoin ahora mismo. Igual que lo refugiaron en su momento en el dólar. Igual que lo refugian en el euro. Y si hay invasión, probablemente puede pasar una cosa. Si se produce una caída brutal de la bolsa, puede que veas una caída del Bitcoin. Pero luego probablemente vuelvas a ver una subida. ¿Por qué? Porque vuelve a ser moneda de refugio. Es así de sencillo. Es por eso por lo que estás viendo esa subida del Bitcoin. Pero es mi opinión, no soy experto en Bitcoin, ¿eh? Ya sé que os debo la visita de aquí de alguien que realmente es experto en Bitcoin y os puede hablar bien de eso. Y os puede informar bien. A ver si lo consigo. Las terrazas están teniendo muchos impas. Yo creo que también, pero bueno. He dicho que las terrazas están llenas porque es lo típico, ¿no? Cada vez que sacas un tema de economía, siempre sale alguien y te dice, ¿las terrazas están llenas? Bueno, sí, las terrazas están llenas. Pero puede ser que también tengas tu razón y haya muchos impas. ¿No crees que el tema fiscal se meterá en muchos funcionarios y pensionistas? Al principio no creo. No creo porque ya te digo, por ejemplo, fíjate, la medida estrella una de las medidas estrellas con las que ha conseguido ganar las elecciones Sánchez, o ha conseguido sus socios y él ganar las elecciones, ha sido la subida de 8,5% a los funcionarios, a los pensionistas, perdón. Gracias a eso probablemente haya ganado las elecciones. Entonces, yo veo difícil que a corto plazo intente tocar a uno de sus nichos electorales más fuertes. No creo que lo haga. No creo que lo haga. Lo hará si le obligan. Es decir, si la Unión Europea te obliga porque la situación económica no pueda más, entonces sí. Entonces sí. Pero inicialmente no. No creo que toque nada de funcionarios y pensionistas hasta que la situación esté muy complicada. Hasta que el bono español esté ya por encima del 6% y la Unión Europea esté ya con la lupa encima de España. Entonces sí, entonces ya no le quedará más remedio. Pero no porque él quiera, porque lo obligarán. Habrá que vigilar si disparan el fracking en Estados Unidos. Claro, el fracking es el tema, ¿no? Ahora mismo los inventarios en Estados Unidos, ya habéis visto en las gráficas, están por los suelos. Fíjate lo que os dije en otros vídeos de atrás, con el tema del diésel. Ya os conté que en poco tiempo veríais como el diésel superaba la gasolina y eso ya ha sucedido, ya ha pasado, ya está el diésel por encima de la gasolina. O sea, eso es así. O sea, y el tema del fracking en Estados Unidos, pues fíjate, si os acordáis de otros vídeos que he sacado, donde veíais cómo iba bajando y cómo se iban cerrando pozos, pues es bastante preocupante. Yo la verdad es que no creo que Estados Unidos ahora mismo aumente producción. Pues me puedo equivocar, por supuesto, por supuesto. Puedo estar totalmente equivocado. Pero pienso que todos estos movimientos que está haciendo con Irán, con Venezuela, es provocado precisamente porque el fracking no esperan que esté lo fuerte que ha estado en otras ocasiones. O sea, no esperan que sea la tabla de salvación que fue, por ejemplo, en la década de los 10, a la mitad de los 10. Entonces, además, fíjate que todo esto de la transformación a las renovables ha provocado también que se cierren muchas refinerías. Con lo cual, a mí se me hace muy difícil pensar que vamos a otra vez a un incremento del fracking que provoque una subida en la producción y que esa subida de producción haga que el precio de la gasolina, el precio del petróleo se hunda. No sé, yo lo veo difícil, lo veo muy difícil. Viendo las gráficas, a no ser que las gráficas que haya visto yo sean todas falsas. Si son falsas, pues me tendré que comer mis palabras. Pero si no lo son, si son verdaderas, no veo una subida del fracking. Y si obligan a poner las sedes fiscales en España que operen aquí. No sé a qué te refieres bien. Si puedes concretar un poco más a qué te estás refiriendo, MG Serrano, mejor. No entiendo muy bien a qué te quieres referir con las sedes fiscales, de qué países o de qué sitios que hablas, de qué sedes fiscales. ¿Vale? Si puedes luego concretarlo, te lo vuelvo a poner. Es decir, seguro que el 26 de octubre suben tipos y el 14 de diciembre. Mi quiniela de los tipos, efectivamente, dice que vais a esas dos subidas. Pero ya os digo siempre, os lo digo en cada vez que hay una subida cerca, os lo digo y os lo vuelvo a decir. No tengo una bola mágica. No tengo una bola mágica. Cuando hice esa gráfica, lógicamente fue mi teoría. Que he tenido suerte y mi teoría se ha cumplido, vale. Pero eso no quiere decir que siempre se vaya a cumplir. No quiere decir. ¿Pueden pausar? Pueden pausar. Va a depender mucho de, por ejemplo, qué pase o qué piensen que va a pasar con Israel.
Yo sigo pensando, lógicamente, para eso puse la quiniela, que van a subirlos. Pero, como siempre os digo, esta crisis es muy extraña, es muy rara y muy difícil de predecir. Por lo tanto, puede pasar perfectamente que pausen y luego suban. O que pausen las dos veces. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver dato a dato. Ya os digo, mi apuesta sigue siendo subida de los dos días. Ahora, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esperarán a que tengamos gobierno para que nos obliguen a recortar. Sí, seguro, eso seguro. Claro, hasta el año que viene no van a hacer nada. Eso seguro, eso tenedlo claro. Hasta que no se forme el gobierno no harán nada. Ahora mismo todos son globosondas. Y no descartes que tengan un porcentaje de posibilidades de que vayamos a elecciones. Y de que todas estas noticias sean una especie de pre-campaña electoral. No lo descartes. Entonces, vamos a ver, porque yo pienso que ellos mismos no las tienen al 100%. No tienen al 100% seguro que el 27 de noviembre, creo que es, tengamos ya nuevo gobierno. Así que vamos a ver qué pasa. Funcionarios y pensionistas solo tendrán recortes cuando estemos como en Grecia en 2009. Pues es posible que tengas razón. O sea, yo pienso que hasta que la situación no sea muy, muy, muy grave, no veo a este gobierno haciéndolo. Bueno, ni a este ni a ninguno. O sea, eso tenlo claro. O sea, a ningún gobierno le gusta tocar a funcionarios y pensionistas porque son dos sectores muy grandes donde hay muchos votos. Entonces, ni al gobierno de izquierdas ni al gobierno de derechas les gusta tocar esto. No les gusta porque si lo tocan, se juegan las siguientes elecciones. Entonces, por eso es una medida muy impopular que solo se tomaría en caso de extrema necesidad. Es decir, en caso de que Europa por la fuerza te obligue. ¿Facturas en España, tributos en España? Sí. Si te estás refiriendo a eso, entonces sí. Perdona. Sí, claro. Todas las medidas que puedan sacar para arañar hasta el último céntimo de euro lo van a hacer. O sea, en eso estoy de acuerdo contigo. Todo lo que sea, o sea, cualquier forma, aumentando las inspecciones fiscales, aumentando la presión fiscal, todo lo que encuentren lo van a hacer. Lo van a hacer porque ya os dije, tenemos que ser muy guapos para que ese bono a 4,68 empiece a bajar. Y para que baje es que te compren deuda. Para que te compren deuda tienes que hacer unas medidas fiscales que hagan que los inversores apuesten por España. ¿Qué puede provocar que cada vez la deuda de Estados Unidos tenga menos inversores? Es lo que habéis visto en las gráficas. Fundamentalmente, el gran comprador de estos últimos años han sido ellos mismos. Es decir, la Fed ha sido inyectando, comprándose deuda, era el gran mantenedor de esto, ¿vale? Es como el Banco de Japón, que es el que mantiene todavía a raya los tipos, comprando deuda. Lo que ocurre es que si tú compras mucha deuda, y luego esa deuda sube, tú tienes un balance negativo, ¿vale? Tu balance engorda un montón y además engorda con unos activos que se devalúan muy rápido. Es por esto que la Fed y el Banco Central Europeo están intentando hacer todo lo contrario. Están no comprando deuda, ¿vale? Ni el Banco Central Europeo ni la Fed compran deuda, lo que hace lo que provocan que dejan la deuda únicamente en manos de inversores, en manos de otros países como Japón o China o inversores de aquí, de Occidente. ¿Qué está ocurriendo? Los inversores están viendo cómo no para de subir y cada vez tienen más miedo a comprar deuda. Es como cuando es lo mismo que te ocurre a ti en un proceso deflacionario. Es decir, es lo mismo, para que te hagas una idea, para que lo entiendas, es lo mismo que si, por ejemplo, tú todos los días estás viendo, en una hiperinflación. Es que si todos los días ves que el pan sube, ¿no? Imagínate, hoy está 1 euro, mañana vale 2 euros, pasado vale 3 euros. Llega un momento en que te da miedo comprar el pan porque no sabes si luego va a subir más. O sea, Ay, perdona, me estoy liando con lo del pan. O sea, el problema que pasa con la deuda es que los inversores tienen miedo a comprarla por si pierde valor. Es decir, si la compro hoy a 4 y mañana está a 5, he perdido valor. Entonces, como sigue subiendo, no saben cuándo entrar y acaban ignorando la deuda y acaban no metiendo su dinero en deuda, la meten en otros sitios, como por ejemplo en Bitcoin.
El anterior forero me ha preguntado que por qué subió el Bitcoin. Pues probablemente porque muchos inversores prefieran comprar Bitcoin a meter dinero en deuda. Porque dicen, espera, si meto el dinero en deuda, mañana va a valer menos. En cambio, si lo meto en el Bitcoin, bueno, como sé que sube y baja, pues no pasa nada, pero en la deuda no hace más que subir. Parece que las personas están abandonando el IBIS y comprando deuda. Lo que está pasando mucho es que hay mucha gente que está metiendo dinero en fondos monetarios. O sea, hay muchos inversores que efectivamente lo que está ocurriendo también es cierto, que ahora mismo la rentabilidad de la deuda es mayor que la rentabilidad de las acciones. O sea, tú ahora mismo coges la deuda española, que está ya casi al 4%, a 3 meses, está en 3,5, 3,6, a 3 meses, te renta más meter, imagínate, 100.000 euros a renta a la deuda española a 3 meses, que te van a dar un 3,5, que meter esos 100.000 euros en acciones, en bolsa. ¿Por qué? Porque en bolsa seguramente no vas a sacar un 3,5 ni de cachondeo. En cambio, en la deuda sí. Por eso es lo que dices tú. Por eso, efectivamente, hay muchas personas que están abandonando las compras en el IBEX, o abandonando las compras en la bolsa, no solo en el IBEX, en muchas partes de Europa, y están emitiendo ese dinero en renta fija, en deuda a corto plazo, no a largo plazo, a corto plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo, en 3 meses, te aseguras una rentabilidad mayor que la que te va a dar la bolsa. Es por eso lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece, Jesús, con la Comunidad de Madrid deflacta el IRPF? Bueno, pues son otras medidas más populistas. A ver, no solo la izquierda hace medidas populistas, la derecha también. Pues bueno, es una forma como otra de intentar, en este caso, que bajen un poco los impuestos. Bueno, cada uno toma las medidas que quiera para su parroquia. Es que no es lo mismo. O sea, cada grupo político toma unas medidas que piensa que van a beneficiar a su bolsa electoral. Ayuso piensa que refactando el IRPF va a beneficiar a su bolsa electoral en la Comunidad de Madrid. Y Sánchez piensa lo mismo y Sumar piensa lo mismo y por eso te está diciendo que va a hacer lo de las 37,5 horas a la semana. Son medidas buscando, pues eso, el voto. Al final es lo que hacen todos los gobiernos y todos los políticos. Lo que hacen es eso, meter medidas para contentar a su parroquia, punto. Te guste o no te guste. Que luego esas medidas te pueden beneficiar a ti, pues mira, si te benefician a ti y gracias a eso consigues que te suba la nómina, fantástico. ¿Que consigues que trabajar menos y cobrando lo mismo? Fantástico. Pero es eso, son medidas para beneficiar a su bolsa electoral, sencillamente. Bueno, yo creo, no sé si tenéis alguna preguntilla más. ¿Cómo definirías populismo? Yo, dar soluciones sencillas a problemas complejos. Es que yo, eso que acabas de decir, de dar soluciones sencillas a problemas complejos, lo llamaría eficacia, no lo llamaría populismo. Yo lo definiría como eficacia. Y me encantaría que todos los políticos hiciesen lo que dices tú, dieran soluciones sencillas a problemas complejos. Todos los políticos fueran eficaces. Para mí, la definición de populismo es otra historia, es otra definición. Populismo es contar lo que la gente quiere escuchar, aunque tú sepas que no lo puedes conseguir. Eso es para mí populismo. Por eso no me acaban de gustar los políticos populistas. ¿Por qué? Porque sus discursos están llenos de grandes frases y de grandes soluciones que la gente quiere escuchar, pero sus actos no están llenos de esas grandes frases y esas grandes acciones. Por eso pienso, a mí no me gustan los políticos populistas. Prefiero políticos eficaces. Bueno, gente, yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y como siempre os digo, recordad, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego y espero os haya gustado.